Porque como hoy es jueves, y si es jueves, ¿qué pasa? En T para Tres, Jueves Literatos. Escuchen y aprendan. Sí, sí, los jueves. No son jueves si no tenemos a Silvita Tiene Weber. una cultura enorme. Un jueves con la cultura y los libros. Jueves que no son jueves si no está Silvita. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenas tardes, bienvenida. Pero buenas tardes, Enrique, toda la audiencia, el equipo. La cantidad de oyentes, hoy mandaron mensajitos, bueno, no se puede saludar a todos uno por uno, pero bueno, a las mamás de tantos niños, bueno, que siempre están ahí escuchando, bueno, a todos los fans, un gran saludo y bueno, hoy un tema que atañe, digamos, a todos los niños y también a los padres. Hoy vamos a hablar de bullying. Es un temazo, Sí. y es un temazo que siempre está en la palestra. Sí. Se trata bien, se trata mal, se trata con displicencia, se trata con mucha profundidad, pero hay que tratar. Sí. En varias columnas lo hemos tocado así de refilón, pero no hemos hablado, digamos, directamente de esto, ¿no? Y bueno, le pusimos ese título, ese cruel flagelo, porque en realidad es cruel, no es como vamos a ver un juego de niños, no son cosas de chicos, sino que vamos a ir más allá. Sí, porque ya vamos a seguir, pero es como empieza a decir, antes existía de toda la vida. No, antes eran cargadas y todo el más que Claro. podés identificarla como bullying, pero eran cosas muy cortitas. En cambio ahora Muy tranquilas. O sea, era una cosa de un o recreo bromas, de otro sí. lado, y cuando decía basta, basta, se acabó. Es Claro. decir, y los maestros se fijaban más, o los preceptores Sí. y todo el más. Basta, se acabó, se cortó acá. Y por ahí, bueno, se cambiaba rápidamente tema, no estaban las redes como están hoy, no están un montón de Claro. cosas, que eso para mí incrementó Sí. el bullying. Por eso quiero escucharte bien, así hacemos un análisis sí. después. Llama la atención los titulares. Estos titulares que voy a dar fueron del día de ayer, en el transcurso de 4 o 5 horas, y no puse todos, pero escuchen. Bueno. 1. La violencia escolar y el impacto en las redes. Otro. Familias rotas por la violencia escolar piden respuestas a la ministra de Educación. Bullying. Otro día más que tengo que retirar a mi hija del colegio. Otro más. El acoso escolar se puede perdonar, pero difícilmente se supera. Otro más. El acoso se instala y crece en las escuelas. Tiene 12 años y denunció en redes sociales que es víctima de acoso en una escuela de Chubut. Estoy cansada, decía. Otro, ataques con piedras, policías heridos y 6 chicos demorados por un caso de bullying a una nena con discapacidad en Córdoba. Son todos casos de Argentina. El último que anoté, pero había más, insisto, no pude anotar todos y ni hablar los de hoy. Un colegio de Mar del Plata tendrá que pagarle más de 6 millones de pesos a una exalumna que sufrió bullying. En un fallo sin precedentes, la justicia condenó la falta de contención de la escuela y sostuvo que una de las soluciones que planteó fue mandarla a hacer terapia. Como consecuencia del maltrato, la joven empezó a sufrir epilepsia. Estos son solo unos cuantos casos que pude, digamos, copiar de los titulares. Hoy había más, y bueno, y se siguen repitiendo. Para los que no tienen muy claro a lo mejor qué es el bullying, bueno, es bullying, se le dice también, o acoso a la agresión para ejercer poder sobre otra persona, y la verdad que se trata de una problemática que afecta y pone en riesgo la vida de millones de niños, adolescentes y jóvenes a nivel mundial. Así que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el bullying es la primera causa de suicidio adolescente y por eso requiere de acciones globales para erradicarlo. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo estamos con este tema? Bueno, Argentina se ubica entre los 20 países con más casos de bullying en el mundo. Alarmante. ¿Cuál es el número? Está dentro de los 20 países con más casos de bullying en el mundo. Y el 70% de los menores sufre algún tipo de acoso. Y casi una cuarta parte no se anima a contarlo.
las consecuencias emocionales y sociales son cada vez más graves. Pensemos que, bueno, la semana pasada, el 6 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una fecha, bueno, que fue instaurada por los Estados miembros de la UNESCO, con el objetivo de ¿qué? De concientizar y promover políticas de acompañamiento y orientación acerca del bullying y el acoso dentro de lo que son los espacios educativos y también virtuales. Estos problemas, que en su mayoría afectan a niños y adolescentes, pueden manifestarse de varias maneras, de manera física, con agresiones, golpes, también de forma psicológica, mediante burlas e insultos verbales que luego se trasladan a las redes sociales. El bullying o acoso escolar continúan siendo una de las problemáticas más preocupantes entre los niños y adolescentes en Argentina, que acá vuelve a decir, donde 7 de cada 10 menores aseguran haber sufrido algún tipo de violencia tanto en la escuela como en los entornos digitales. Así que bueno, así lo revelan datos de la ONG Bullying Sin Fronteras y del Ministerio Público Tutelar MPT, que ubican al país entre los 20 con más casos de acoso a nivel mundial. Bueno, hay un 24,4% que confesó no hablar con nadie sobre lo ocurrido, y ese silencio agrava el problema y retrasa la detección de los casos más graves. Argentina, entre los países con más casos de acoso, hay un informe del año 2023 de Bullying Sin Fronteras, que Argentina ocupa el 5º lugar mundial en el ranking de casos de acoso escolar y ciberbullying, con 50.250 denuncias registradas tan solo en un año. Así que más del 70% de los niños sufre algún tipo de acoso y el 20% de los casos la situación se considera grave. Bueno, todo esto ocurre dentro del ámbito escolar y otro también en redes sociales o plataformas digitales. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Bueno, tiene directamente un impacto en la salud mental y en el bienestar de los menores. Los chicos pueden desarrollar ansiedad, depresión, trastornos del sueño, baja autoestima, además también de presentar dificultades académicas o incluso abandonar la escuela. Todo eso genera. En los casos más severos, bueno, algunos niños y adolescentes han requerido tratamiento psiquiátrico o internación. Los especialistas advierten que tanto el acoso presencial como el ciberacoso pueden dejar secuelas emocionales duraderas, afectando tanto el desarrollo social y emocional de los jóvenes. ¿Hay manera de identificar que los niños y adolescentes están padeciendo esto? Sí. Hay señales, así que bueno, para los padres y docentes que cumplen un rol clave en la prevención del acoso y la detección, algunos signos de alerta serían los cambios de humor o el aislamiento repentino de un niño, moretones o heridas inexplicables, miedo o resistencia de asistir a la escuela, pérdida o rotura de sus pertenencias, un descenso en el rendimiento académico. Eso se nota, sí, ese se nota muchísimo. Trastornos del sueño, pesadillas, angustia tras usar el celular o internet, ese estado terrible. ¿Qué hacer ahora si el hijo sufre acoso? Bueno, recomiendan los especialistas escuchar sin juzgar, brindar apoyo emocional, comunicar la situación a la escuela. La prevención también es fundamental, o sea, hay que hablar con los hijos sobre lo que significa el acoso. Y hay tres herramientas muy, muy buenas que eso queremos fomentar. El respeto, la escucha y enseñarles a ser empáticos. Así que, bueno, eso es algo prioritario en la familia. Y pensemos en esto también. Como padres, no podemos solamente pensar que nuestros hijos pueden ser víctimas, también pueden ser victimarios. Y acá tampoco tenemos que engordar la vista o mirar a otro lado, como se dice. Así que bueno, hay ley de convivencia escolar con el bullying. Es una ley que rige, ley 26.892 de convivencia escolar, sancionada en 2013,
¿Qué hace? Se encarga de regular la convivencia en las escuelas mediante criterios, con el objetivo de reducir y tratar los conflictos dentro de los establecimientos de todos los niveles del sistema educativo nacional. Bueno, hay muchos principios bajo esta ley. Las normas de convivencia las deben seguir todas las escuelas del país, o sea, eso ya está establecido. Y hay algo que me llamó la atención, dice, ¿a qué números de teléfono puedo llamar para denunciar situaciones de bullying? Y yo pensé, ¿estará vigente este número? Es el número 102, si quieren tomar nota. Yo llamé, porque me quise asegurar que sea un número que atiendan, que esté en línea. Cabe destacar que al segundo llamado, o sea, al segundo ring, como le decíamos antes, me atendieron. Obviamente me presenté y expliqué, le dije, quería saber si el número estaba vigente. Bueno, me dijeron que sí, o sea, les expliqué que estaba haciendo, una columna de radio y quería, asegurarme de eso. Y me dijeron que sí, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Hay un servicio de operadores que recibe llamadas. ¿Es local o es nacional? Es nacional. Es nacional, sí. Muy bueno. Atienden de 8 a 18 y después de ese horario queda una guardia activa. O sea, te tienen que derivar a alguno local. Pero porque está me imagino bueno. que te preguntan, ¿de dónde está llamando usted? Claro. Ahora, ¿quiénes pueden llamar a esta línea? Bueno, niños, adolescentes, familiares y otras personas adultas, docentes, vecinos, vecinas, organismos gubernamentales y o de la sociedad civil, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño o adolescente. Así que está muy bueno. Es un desafío social y educativo, como recién dijimos. Los papás tienen que estar atentos en cómo está su hijo y de qué lado está su hijo, porque como recién decíamos, puede ser víctima o también puede ser victimario, a veces sin darse cuenta. Hay que decir que en esto que estás diciendo vos, que hay 3 partes seguro, Sí. 3 partes activas. La Sí. víctima, el victimario o el que hostiga, Sí. y el testigo. Exacto. O sea, Siempre hay un testigo. así que O el que mira, o el que no hace nada, el que se Claro. mantiene entonces, al costado. hay niños muy chiquitos, me está pasando con niños de 6 años, que son víctimas, y otros un poquito más grandes, que dicen, ay, yo no sabía que era bullying, porque yo le hago eso a mis compañeros, pero después les pido perdón. Entonces, da para una conversación, da para una charla después para papá y mamá. O sea, Lo que yo no sé todavía, tendría que averiguar, me interesa mucho este tema que has traído, Silvi, si hay, no digo un protocolo, pero si por lo menos se están haciendo cosas en las escuelas como para evitar el bullying. Bien, leyes Porque hay. El tema es cumplirlas. que haya Ahí ley nos y metemos que- en un tema candente, Claro, pero sí. si no la cumplís es letra muerta. Y yo creo que todas las leyes, para mí, el 90% de las leyes son palabras muertas. Porque la ley es como para justificar y reglamentar algo. Pero por lo general, siempre le buscas el costado a la ley. Claro. Mira, ahí me mandaron... Y en la escuela, Sí. en las escuelas vos escuchás todos los días. Sí. Y ojo que el bullying es todos los días, pero que tiene una consecuencia de depresiones y de toma de decisiones violentas por parte de los chicos, de autolesión o de reaccionar violentamente y lesionar al que Claro. lo está provocando. Es que no sabes cómo puede Porque vos- reaccionar un niño chiquito ante esto, o sea, o un adolescente también. Estamos Claro, hablando por, de... por ahí vos le decís, ¿cómo te fue en la escuela? No, mi mamá me pegó fulano, me dijo esto, que a la primera cambio agarrarle y pegarle un trompador. Suelen decir los padres eso. Y no, está bien, lo están haciendo bullying, pero si vos decís a la primera cambio, plantátele, no sabés la reacción que puede tener el niño. Sí. Puede ser liviana como puede ser tremenda, agarra un pedazo de piedra y... Hay chicos que a lo mejor no pueden manejar toda esta situación. Ahí me Ya. escribía una mamá, nena de 6 años, padece Sí. bullying, bueno, y la van a cambiar de colegio porque, bueno, no Y hay- ha habido nada de parte de las autoridades. O sea, bueno, Buenas y tardes, se está viendo acá. Karina Manrique.
Buenas tardes. ¿Cómo va? Karina. Muy atenta, escuchando absolutamente todo lo que estaban diciendo y recordaba algunas de las cositas que habíamos hablado con respecto a bullying con la psicóloga cuando venía. Y ella comentaba, ella hacía hincapié en considerar también los papás, ante todo, y los papás del que hace bullying y del que recibe bullying, ¿no? Porque eso ya viene de la casa. Y el nene está muy bueno tratar de hacerle entender, tratar de entender los papás por qué le hacen bullying, en qué estamos fallando o qué tenemos que ver nosotros como papás, que nuestro hijo es permisivo a una reacción violenta del otro niño. Ni hablar de los papás del violento, obviamente, ¿no? Porque los papás del violento, o sea, en algún momento se tienen que dar cuenta y decir, bueno, mi hijo es violento. Si está haciendo esto a los 6 años, no quiero saber lo que va a hacer cuando llegue a los 20. Entonces, En parejas, en parejas, en relaciones, en amistades, en la vida misma, en el estudio. ¿Cómo va a encarar mi hijo el violento, que me lo está mostrando desde pequeñito, cómo va a llegar a un adulto? O sea, los papás del violento también se tienen que dar cuenta que algo no está bien. Si yo entiendo un chiste, entiendo una joda. Hemos tenido no uno, millones de casos, los cuales nos enteramos de casos de bullying. La chica de Mendoza, chicos, que fue con un arma. O sea, la bulineaban muy mal, la maestra lo permitía, que Enrique ahí muy atento dijo, ¿dónde está la ley? ¿Cuál es el ABC? ¿Qué hago con esto? ¿No es cierto? O sea, hay muchas patas como para pensar y considerar. Y hay actividades que se pueden hacer para saber qué es el bullying, porque todos hablan del bullying, pero no sé si saben qué es el bullying. Hay talleres, se pueden traer talleres, o sea, el juego hay de mucho. roles, hay un montón de cosas. Montón. Pero hay gente que habla y no hace nada, igual que la ley. Yo te hablo, pero ¿qué podemos aportar? Porque si se aplicara algo de todo lo teórico, no estaríamos en el puesto número 20, como estabas diciendo vos, que los venía escuchando. Claro. ¿Y cómo está San Luis? ¿Cómo está San Luis en eso? Y vuelvo a decir, los números de una estadística son números, pero son gente que está gritando. Totalmente de acuerdo, sí. Gente que está padeciendo. Vos me decís un 20% y decís vos, wow, es un 20% de los jóvenes de San Luis que van a la escuela primaria o secundaria. Sí. Y ese número, 20%, que vos decís, un número, un número, no, pero 20% de ¿cuántos son? ¿1000 personas? Y son personas que están 2000, atrás. 3000. Son muchos. Ten en cuenta que acá en San Luis ya estamos en 600, en la San Luis total son 600.000 habitantes. Sí, tal cual. Y ponele que de esos 600.000 habitantes tengas 200.000 niños. Sí, tal cual. En edad escolar. 2 por 2, 4. Estamos hablando de 40.000 niños. Sí. Así a grosito modo. modo. A grosito modo. Grosito. Son 40.000. No estamos hablando Tenemos de que estar atentos, alertas a esto. Vamos para otro lado. Vos decís el 20% de las escuelas. Bueno, ¿cuántas escuelas tenemos en San Luis? Traduzcan los números. No se queden con el porcentaje. No sé qué se hace acá en San Luis con respecto a eso, pero y todos los días te encontrás con una nueva hay noticia. situaciones. El tema de la, así del que bullying. bueno, muchas organizaciones y si expertos. no es el bullying, que muchas veces no lo sentí, Sí. pero sí escuchás a un vecino, sí escuchás en el supermercado. Nuestros niños. Los niños que están alrededor nuestro. Los niños que están a tu alrededor. Sí, claro. O lees por ahí, se suicidó y decís para. Oh, sí. ¿Qué pasó? No, sin Claro. palabras. Hay muchas Y son cosas niños detrás. de escuela y vos me Sí, decís, ¿de dónde viene eso? Claro, hay un porqué. No vamos a hablar de suicidio, sí, tenemos que hablar, porque tenemos que hablar un montón de cosas que invocan a eso. Y no minimizar que el bullying no es un conflicto entre niños peleitas, sino es una forma de violencia que requiere la intervención adulta inmediata. Entonces acá habla de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice, establece que todos los menores tienen derecho a una educación libre de violencia física, mental, lo que incluye obviamente el acoso escolar y también digital. Argentina, enfrenta el desafío de profundizar las políticas de prevención, como decías vos, Enrique, capacitación docente, acompañamiento psicológico, tanto para las víctimas como para agresores y sus familias, como decía Karina.
Y el bullying, advierten los especialistas, no es, repetimos, no es un juego de chicos, sino una forma de maltrato que puede marcar de por vida. Mirá vos, Así que, título, estoy abriendo recién, ¿no? Sí. Los rugbyers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcel. Si vos te pones a analizar, estos chicos toda su vida fueron violentos y le echaban la culpa al rugby y quedaron como los rugbyers, como si el rugby fuera violento. Esos chicos toda su vida ejercieron violencia de una u otra manera para con sus pares, con sus padres, con sus hermanos, con sus novias, con sus amigos, con sus compañeros. Entre ellos eran violentos. Mirá. Y mirá a lo que llegaron y mirá dónde están ahora. claro. Y no es, Ningún aclaramos papá que no se dio cuenta sí, antes, che, mi hijo es medio violento. no estamos hablando del rugby, No, sino pero- de personas no, que a veces señor. lo juegan, porque es un deporte. No, el y nada deporte que bien ver. jugado se disfruta. Seguro, Se sí. disfruta, así que bueno. Pero como vemos, el bullying no es algo para tomar a la ligera. Y bueno, como padres tenemos que ver de qué lado están nuestros hijos. Los docentes tampoco tienen que Mirar para otro lado. mirar para otro lado. ¿Qué es lo que generalmente suelen Y las hacer? instituciones tienen, como decía Enrique, acatar leyes. Leyes hay. El tema es, bueno, que empiecen a cumplirlas. Bueno, querida Silvi, muy lindo Hermoso tema. Hermoso tema. Sí, y necesario. Y súper necesario. Sí. Muchísimas Más gracias, de la Silvia. docencia. Sí. Más de la docencia. Será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves próximo. Pausa. ¿Y cómo le está pasando? Ahora. Escuchen.